Hola amigos del Camerino TV, bienvenidos a nuestro primer episodio de fútbol. Ya hicimos nuestra introducción el día jueves y después un poco de béisbol también junto a Fernando Arreaza, Pedro Ricardo Mayo y Leandro Soto. Hoy le toca al fútbol, al deporte rey, al deporte más popular en todo el planeta y para eso, bueno, nos encontramos con Bruno Gómez y con Pedro Ricardo Mayo nuevamente. Muchachos, primero, ¿cómo están? Obviamente, feliz viernes que estamos grabando este momento ahora y cómo se preparan ya para el regreso del fútbol. Ya tenemos equipos entrenando y incluso ligas que ya tienen listo el calendario para volver a iniciar la acción. ¿Qué tal, Alejandro, Pedro? Aquí con todavía el look de cuarentena, pero ya todo eso parece que va a ir cambiando porque ya tenemos fecha en Alemania, ya sabemos que Italia y España están en un proceso ya vamos a debatir sobre el tema, Pedro, pero pareciera que en el mundo del deporte, y no es que quiero cantar victoria en general, poco a poco el ser humano nos va a tocar salir de esta situación, pero ya el deporte de a pasito nos está regalando algunas buenas noticias, como por ejemplo la Bundesliga ya para dentro de muy poco. Así es, un saludo para Alejandro, Bruno y toda la gente que nos está viendo en este momento. Sí, eso iba a ocurrir. Lo único es que se tiene que hacer de la manera más adecuada, correcta posible. Yo creo que por eso hay ligas que todavía están finiquitando algunos asuntos y yo creo que a partir de allí vamos a tener acción en casi todos los países de Europa, salvo aquellos que ya dieron por concluida su campaña. Creo que además es más que una obligación, es un deber que tienen. Creo que la UEFA quiere que se terminen esos torneos, quiere además la UEFA ya ha manifestado que tanto la Champions como la Europa League van a tener su etapa final en el mes de agosto. Ellos piensan ya que se va a disputar sin cambiar de sede las finales de cada una de esas dos competiciones, pero para eso tiene que cumplirse el calendario de las ligas locales. Así que eso es importante. Vamos a ver también cómo eso se puede trasladar a Sudamérica, cómo puede trasladarse a otros continentes y si el fútbol realmente va a tener actividad a un 100%. No va a ser un 100%, pero sí nos vamos a acercar por lo menos para terminar la temporada futbolística en marcha. Interesante lo que vimos en los comienzos de esta pandemia, cuando la Liga de Bélgica, por ejemplo, dio por campeón al Brujas, cuando Holanda también hace pocos días canceló su liga totalmente y cómo se manifestó la UEFA en contra de todo esto, ¿no? La UEFA quería terminar las ligas y que después se terminasen también a su vez tanto la Europa League como la Champions League, que por ahora va a ser disputada en agosto. ¿Qué opinan de cómo manejaron cada una de las ligas? ¿Creen que actuaron bien? ¿Creen que, por ejemplo, Italia y España se apresuraron o están haciendo las cosas a un buen ritmo? Sobre todo este par de países que han sido los más golpeados por el coronavirus. Es un tema difícil, muchachos, porque nosotros que estamos acá en los Estados Unidos, por ejemplo, pareciera que al tomar la decisión, hablando de grandes ligas, NBA, Major League Soccer, al final se tiene que encaminar dependiendo de lo que diga un país, en este caso Estados Unidos, ¿no? Las normativas que pongan, los reglamentos, etcétera, etcétera. Pero las ligas de fútbol, evidentemente, en el viejo continente tienen gobiernos distintos, el holandés, el de Bélgica, el de Alemania, el de Italia, más allá de que UEFA sea el encargado de organizarlo futbolísticamente hablando. Pero el gobierno de Francia fue clarito, el gobierno de Holanda también, y dieron a entender que para ellos el fútbol queda a un lado porque primero tienen que cuidar la salud de de sus seres humanos, ¿no? En este caso, ¿no? Y yo tengo dos maneras de ver esto. Yo creo que sí pudieron tomar una decisión muy apresurada, por lo menos desde mi punto de vista, esperar que con el pasar de los días vieras cómo terminaba de reaccionar tu país, como están haciendo alemanes, que ya van a arrancar, como están haciendo italianos y españoles. Pero también hay otro punto de vista. En Italia y en España tratan de que se juegue a juro y Uh -huh. pareciera que el fútbol les dice todavía no están listos. Y no nada más no están listos para el fútbol, sino como sociedad, como país. Y no me quisiera desviar mucho desde el punto de vista deportivo, pero el primer día en España que les dijeron, mira, tienen 3, 4 horas para que salgan a caminar, un paseíto, para poder salir de esta presión que están viviendo, fue un desastre. Eso no pasa en Alemania, eso no pasa en Holanda, un tema cultural, pero ya trasladándome al fútbol, yo creo que todavía hay tiempo para ir evaluando. Y no sé, por lo menos yo pienso así, Pedro, Francia
y Holanda, que fueron como los dos primeros que confirmaron que la situación era así y punto, pudieron esperar un par de días. A lo mejor esperaban y terminaban en lo mismo, pero es que ellos tomaron una decisión hace ya prácticamente 10 días. Sí, completamente de acuerdo, porque fíjate, el caso de Francia probablemente no va a tener una repercusión en cuanto a campeonato porque el Paris Saint-Germain mandaba y nadie ponía en duda que fuese campeón, si bien durante esta temporada ha tenido algunos altos y bajos. En Holanda la situación era completamente distinta porque estábamos viendo una puja por el campeonato entre dos equipos, entre el Ajax y el AZ Alkmaar, que además estaban igualados en puntos en este momento. Yo creo que ellos pudieron dar ese compás de espera que tú bien señalabas y por lo menos aguardar el tiempo necesario. Si no iniciar entrenamientos, bueno, esperar un par de semanas, como tú decías, y luego ver si reanudabas o no. Lo que tú mencionabas también de España y reabrir completamente el fútbol. La sociedad no está preparada, sí, no lo está, porque no solamente ha sido en España. Fíjate si nos trasladamos ahora y en otro continente como Sudamérica se da carta abierta para que la gente comience a salir a las calles, tú no sabes hasta qué punto puede realmente extenderse el problema, porque en sectores que incluso no han sido tan golpeados, pero que no estamos acostumbrados a eso, a ser disciplinados, y esa indisciplina nos lleva a eso. Tienes que prácticamente tener una restricción y con una consecuencia para poder cumplirla, porque de lo contrario no eres capaz de acatarla. Entonces, yo sí creo que hay más que esa obligación, hay una necesidad de jugar, hay unos intereses que si bien económicamente no van a ser suficientes porque no se va a jugar con público, porque no va a haber el ingreso que tú estabas esperando, pero sí el fútbol necesita que se defina en el terreno de juego. Hay muchas cosas por definir. Nosotros hablábamos un poco antes de arrancar sobre Portugal. Portugal decidió suspender segunda división y dar ascensos y descensos y hoy tienen un problema armado porque los equipos que descendieron a tercera división dicen que eso no es correcto, que se había mencionado que se tenía que terminar el campeonato. Entonces puede comenzar a existir problemas mucho más allá de lo que ya propiamente es el problema que ha golpeado al fútbol y a todos los deportes con esta pandemia. No es un secreto para nadie que estar en primera división mueve demasiado dinero, billete, como dicen por allí, y tu descenso es prácticamente decirle adiós a tu futuro deportivo. Y es solo una categoría, ojo, si no asciendes rápido y pasas 2, 3 años en segunda división, probablemente ahí te quedes por un buen rato. Imagínense si el ascenso o el descenso no se da en lo deportivo. Es más problemático todavía porque no jugaste los partidos, porque no llenaste tu estadio, etcétera, etcétera. Es un tema que también en Holanda estaba revisando. Los de ascenso y descenso están reclamándole a la liga, a la Eredivisie, porque ellos sienten que fue muy rápido la decisión. Por lo menos en eso pareciera que comparten con nosotros. No, y fíjate, quizá en este caso México se lavó las manos eliminando la segunda división de una vez, eliminando esa categoría. Y entonces al eliminarla... El descenso y ascenso. No, pero es que en México eliminaron la categoría, no existe segunda división a partir de ahora, porque había equipos que económicamente no iban a poder manejarse y ocasionaron otro problema, porque hay otros equipos que dicen, ¿y ahora qué hago? Voy a trabajar con equipos sub-23 porque quieren que ahora se convierta en una categoría de desarrollo de jugadores. Entonces, ¿a qué jugamos? Ese es el problema. Por eso es que se tiene que manejar de la mejor forma posible y con gente que sepa cómo manejar situaciones de riesgo, que es lo que en Alemania perfectamente se está haciendo. En México hay un problemón porque, repetimos, se eliminó una categoría, no hay ascensos y descensos más nunca. Van a existir 19 equipos en primera y ya. Y entonces pierdes un poco equipos que, por ejemplo, el Veracruz, que deportivamente perdía la categoría y pagaba para quedarse, bueno, ahora no importa, si yo no tengo dinero y no le pago a mis jugadores y pierdo 3, 4 partidos, ¿qué importa? Porque nunca voy a bajar. Sí, un problema terrible, ¿no? Eso que se vive en México. Ahora, y hablando de situaciones riesgosas, tú hablabas de este riesgo, ya hay casos de positivo tanto en Italia como en España. Jugadores de diferentes equipos ya han dado positivo y era una de las preocupaciones, ¿no? Y lo comentábamos ayer en el video sobre las grandes ligas, que vean como ejemplo lo que está sucediendo en Europa. Ya hay casos de jugadores positivos en equipos que en teoría en un par de semanas ya deberían estar reanudando la liga. ¿Cuál va a ser el límite para ustedes? ¿Cuál sería el límite? ¿Cuántos jugadores antes de que simplemente decidamos ya basta, hay que parar el campeonato para no seguir arriesgando a la gente? Por lo menos, viendo los números de la Fiorentina, a mí me preocupa, ¿no?
decía, y lo conversábamos con Pedro antes de ir al aire, que bueno, que eso va a pasar en cualquier momento y tocando madera y Dios no lo quiera, nos puede tocar también a nosotros. Es un virus que está en la calle y punto, señores. No hay vacuna, no hay cura por ahora y nos puede tocar en cualquier momento y por ser futbolista, basquetbolista, jugador de béisbol, etcétera, no es que no te vaya a dar, te puede dar y está dando. Pero la Fiorentina ya en su primer día de pruebas tuvo que mandar a 6 personas a su casa. No dieron nombres, pero decían que eran 3 jugadores y 3 del cuerpo técnico o del staff de entrenadores, no necesariamente del cuerpo técnico, porque puede ser el segundo preparador de arquero, etcétera. El Torino en el primer día también mandó uno para su casa, tampoco dieron nombre, pero en el Atlético de Madrid entiendo que sí dieron nombre y apellido con un futbolista que también habría dado positivo, ¿no? Sí, Renan Lodi. Exactamente. Entonces, uno leyendo desde mi punto de vista la situación, y bueno, estamos grabando aquí, ocurren accidentes, la situación de equipos en Alemania, y yo leí toda la normativa y ellos hablaban que aunque de 1, 2 y hasta 3 como mínimo, eso no quiere decir que tienen que parar al club completo. Yo creo que por eso están haciendo pruebas inteligentes de manera individual. Les pongo el ejemplo que siempre pongo, y no porque sea fanático, y es del Milan, sé que se van a burlar de mí, pero el Milan está recibiendo con horarios distintos a los jugadores, con creo que era un margen de 1 hora por la primera semana para hacerle las pruebas y luego la prueba del COVID-19 y luego ir a una prueba física, ¿no? Para ver en el estado físico con el que están llegando. Y eso va a ser poco a poco, no todos los equipos se manejan de la misma manera, ¿no? Pero yo creo que es inteligente hacerlo de esa manera. Y me preocupa que hayan casos como el de la Fiorentina, que ya se esté hablando de hasta 6 jugadores o parte del staff técnico, perdón. Sí, eso es lo que realmente preocupa un poco más sobre esta situación, pero al fin y al cabo, cuando inicie el campeonato, cuando se reinicie la actividad, no va a haber, yo creo que mayor inconveniente, a pesar que haya casos positivos, vas a tener que terminar. Detener otra vez abruptamente el campeonato va a ser algo terrible, es algo que no creo que lo están contemplando en este momento. Cuando arranques, sabes que a partir de allí tú vas a terminar con todas esas previsiones que ya estás tomando, con todos aquellos puntos que estás colocando allí sobre la mesa, y por esa razón, si ya diste el sí y los jugadores aceptaron, porque también estaba la situación de jugadores que decían, mira, yo no quiero jugar, yo tengo miedo, yo tengo temor, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, y ha pasado en otros deportes también, ¿qué consecuencia puede tener que yo me niegue a jugar porque yo no me siento mentalmente preparado? Porque también puede influir, mentalmente no estás al 100% y no vas a rendir porque tú tienes temor a enfermarte. Eso también tiene que sopesarlo y colocarlo sobre la mesa. Ahora ya para un segundo tema, ¿no? La noticia que salió hoy, algo que estaba ya sopesando la FIFA desde hace un tiempo, y le damos la bienvenida también a Octavio Sazo, que se incorpora. Hoy se aprobó por fin la regla, van a haber 5 cambios disponibles durante los partidos de 90 minutos, más uno en esos casos en los que se vaya a prórroga. Estos 5 cambios se pueden realizar divididos en 3 momentos, o sea, no es que puedas escoger 5 momentos durante el partido para hacer los cambios, sino que como tú los quieras dividir, tienes que hacer esos 5 cambios en estas 3 oportunidades. ¿Les gusta este formato? Además, agregaron o aumentaron la cantidad de convocados a 23, como se hace en los torneos internacionales de selecciones. ¿Les gustan estos cambios que está implementando la FIFA? Bueno, yo honestamente no le veo mucha forma. Entiendo lo que se está haciendo. Entiendo que el jugador no llegará del mismo estado físico, que van a haber más partidos, entre comillas, de lo habitual, pero yo estuve leyendo notas que van a jugar 3 veces a la semana, señores. El fútbol se juega el domingo. El miércoles Champions y el domingo otra vez. Siempre se ha jugado 3 partidos de fútbol en una semana, siempre y cuando tú estés en competiciones europeas. Eso, o en competiciones internacionales, porque también tenemos que involucrar Conmebol y otras confederaciones. Hay equipos que no están acostumbrados a eso. Los que están de mitad de tabla para abajo juegan de domingo a domingo y punto, o de sábado al próximo domingo, etcétera. Eso es una realidad. No me afecta, ni me emociona, ni me preocupa esa situación. Creo que el futbolista llega en peor estado físico luego de esas pretemporadas donde los caen a palos físicamente y de repente tienen que jugar un partido preliminar de la Liga de Campeones de Europa o ahora de la Copa Libertadores de América después de estar 30 días en la playa, puro físico, con poco ritmo futbolístico, y tienes que saltar a jugar un partido de fútbol donde las piernas te pesan una barbaridad.
pero como hay una situación en la que el mundo entero está incómodo, que se agregue algo para tratar de ayudar tampoco es que me va a generar un dolor de cabeza, pero yo considero que tampoco es la gran cosa. Ok. Bienvenido al Camerino, Octavio. ¿Qué piensas sobre estos cambios que está implementando la FIFA en estos momentos? Un gusto saludarlos, muchachos, y bueno, ser partícipe de este proyecto y de esta idea. Justo escuchaba lo que dice Bruno y es cierto, uno puede entender que en función de lo que está pasando en este momento en el mundo, haya que buscar variantes para desarrollar el juego, también para que evidentemente el atleta, que es el más afectado, se busque la manera en cómo esta persona pueda manejarse en medio de la pandemia, tratar de cuidar al deportista, porque a partir de ahora y en función de cuando regrese el deporte de alta competencia van a ser muchos los partidos porque los calendarios se acortan, sobre todo en el caso del fútbol. Pensemos, muchachos, que a partir de ahora el fútbol va a tener que correr porque el Mundial, Sí. hoy estamos prácticamente a la misma distancia del Mundial de Rusia que del Mundial que viene. Y con todo y eso, más allá de que el Mundial que viene se vaya a desarrollar en otra fecha, los espacios para los calendarios de sobre todo de selecciones internacionales van a quedar muy, pero muy justos. Entonces, supongo que en función de eso y de esos estudios, darán el paso a esta decisión de la International Board y de los 5 cambios. Ahora, está claro que no van a obligar a nadie a hacerlo. Eso es un punto, digamos, no menor, que no te obliguen a hacerlo, que te lo coloquen en la mesa y te permitan elegir en función de cada una de las ligas y de que cada quien quiera manejarlo de esa manera o no, pero me parece que, digamos, manejando esos temas, me parece que es un punto a favor de la FIFA como para cuidar a su gente. Ahora, después, cuando esto si llega a pasar en pronto tiempo, ¿qué puede pasar con este punto? Yo creo, para mí, 5 cambios en un partido de fútbol es mucho. Es La mitad prácticamente. Sí, es mucho, desvirtúa todo, digamos, para mí, lo entiendo en medio de la pandemia, como dice Bruno, pero para mí, en algún momento eso tiene que cambiar, no se puede mantener siempre los 5 cambios. ¿Qué opina Pedro Ricardo? ¿Crees que esto va a ser una medida simplemente por esta situación atípica que estamos viviendo o ya nos vamos a quedar así a partir de este momento bueno, no para siempre, pero por los momentos con estos 5 cambios? Bueno, yo espero que sea algo momentáneo, por lo que bien decía Octavio, lo que decía Bruno, tantos cambios trastocan definitivamente el juego. Los extremos realmente terminan causando mucho ruido, ¿no? Cuando eran apenas 2 cambios, sabíamos que había una necesidad de ampliar los cambios y entonces se introdujo uno más. Cuando existía la posibilidad de tener una modificación adicional, se hizo para la prórroga, para tener un cambio más allí. Entonces, eso sí es válido, pero 5 cambios, además son en 3 momentos, porque hay que decirlo, no van a ser 5 interrupciones, en 3 momentos para realizar 5 cambios. Entonces, también hay que pensar si tú tienes que hacer 2 cambios en simultáneo para poder acoplarte a eso. Pero a mí no me extrañaría que haya ligas, que haya equipos que después de esto digan, mira, ¿por qué no introducir esto y que sea una norma y que a partir de ahora pueda regir? Porque eso es lo que va a ocurrir en varios deportes, que introducir algunos cambios puede convertirse luego en un tema de discusión cuando todo se normalice, porque mira, tuvo resultado, mira, funciona, mira cómo cambió todo, le da dinámica. El fútbol de hoy en Inglaterra que juegan todo el tiempo, imagínate, hay equipos de divisiones inferiores que dirán, mira, para que yo sea competitivo en la Carling Cup, yo voy a jugar, necesito los 5 cambios, o para que digan, mira, porque yo quiero que el Liverpool juegue al menos con la mitad de su plantilla de primera, la Copa de la Liga, y si tiene 5 cambios, pueden jugar 5 y después los cambian en el medio tiempo y descansan, y puede darle mucho más atractivo a esa competición. Hay muchas excusas como para después utilizarlo, pero hoy por hoy espero que sea algo simplemente momentáneo. A mí me preocuparía, muchachos, que los poderosos le saquen beneficio a eso, porque, bueno, compro a Messi, compro a Neymar, compro a Zlatan, compro a Griezmann, a Lautaro. Tengo 5 ya, que ya no tengo la obligación de ponerlo a los 5 de titular, pero tengo más cambios, lo puedo poner más adelante. ¿Y quién puede pagar a esos futbolistas? Real Madrid, Manchester, Inter, Juventus, más nadie. Y empezamos a ver más poder, exactamente, se empieza a reflejar más poder en los grandes. Pero bueno, esto es por ahora. Lo que es con la pandemia, creo que en eso estamos de acuerdo los 4. Si ayuda, bienvenida. Ahora hay que buscarle la vuelta para poder disfrutar un poquito del deporte.
Ok. Sí, a mí me gusta. En realidad, cuando vi la noticia, dije, me llama la atención, sobre todo para verlo en la práctica. Cómo se da la dinámica. Lo mismo pasa en diferentes deportes. Se cambian reglas y al principio no nos termina de gustar, pero cuando lo vemos en la práctica terminamos de decir, ¿sabes qué? No afecta tanto Pero, al desarrollo del juego como tal. ¿sabes qué puede pasar, Alejandro, también? Ujú. Que pasó mucho tiempo en este lado del mundo, en Sudamérica, sobre todo cuando se implementó la regla del juvenil, que va a haber cualquier entrenador que diga que mete a un jugador y a los 15 minutos del primer tiempo dice, no, lo saco porque tengo 4 cambios más. Es decir, puede jugarse también con ayudar, más allá de ayudar al cansancio, a mejorar a los atletas y demás, puede ayudar también. 5 cambios ya es tanto que el entrenador puede jugar con eso estratégicamente. En medio equipo. Exacto, y pierde la función principal que tiene la ayuda de los 5 cambios, que es darle descanso a los jugadores. Estratégicamente van a decir, ya no es como se hace ahora, que un entrenador cuida los cambios, que te dice, mira, yo muevo esto, y espero a que el otro entrenador mueva sus fichas, a ver, me quedo con un cambio y veo qué me hace el otro técnico y muevo. Aquí ya van a hacer los 3 cambios y después te van a jugar con los otros 2 en función de cualquier cosa. De uno que metió antes y se equivocó, Sí. O sea, pero no les gusta que el entrenador tenga ahora la posibilidad de empezar a hacer esos ajustes más temprano en el encuentro porque no tiene que cuidar tanto los cambios. A mí me gusta más la preparación del juego previo a, claro. es decir, durante toda la semana. El técnico, por lo general, pues, evidentemente prepara su juego, le sale bien, le sale mal, pero por lo general reacciona para el entretiempo, ¿no? Como para no dañarse el orgullo. Y eso, hemos visto cambios, por supuesto, en el primer tiempo, no digo que no. Sí, el mismo y al jugador también, ¿no? Sí, evidentemente. No le tocas la parte sentimental, por llamarlo de alguna manera, a un futbolista que lo sacas al minuto 20 del primer tiempo. Hemos visto casos de futbolistas llorando. A mí me gusta más eso. No sé si soy un romántico que veo fútbol desde el año 90. Sí eres romántico, Bruno, sí eres romántico. Pero a mí me gusta cómo está. Ahora, si hay 5 cambios, reacciono más rápido, es evidente. Claro. Y la preparación es distinta. Pero cambia la dinámica, va a cambiar la dinámica del juego. Cambia la dinámica del juego en muchos aspectos, es una realidad. Y también le da la oportunidad a más jugadores jóvenes, ¿no? O a otras opciones que tienes en el banco que quizás pero tienes la posibilidad por lo menos. O sea, ya el entrenador no tiene la excusa de decir, mira, nada más tenía 3 cambios y por eso no pude hacer ese movimiento. Imagínate si la trampa existe con la regla del juvenil, que uno pensaba, la regla del juvenil va a fomentar el crecimiento del juvenil, el técnico metía y a los 17 minutos al juvenil lo sacaba y ya. Entonces, puede darle ventaja a los jóvenes como se las puede quitar por completo, porque ahora dice, ahora tengo 2 más. O sea, ahora no tengo necesidad de jugar con un juvenil. Ahora, como dice Bruno, tengo sentado a Lautaro, a Zlatan y tengo adentro y el cambio va a ser por ellos. O sea, esos bancos de suplentes que uno ve, que tenía el Barcelona en su momento, o que tiene la selección de Brasil, que tiene muchos jugadores muy buenos también en el banco. Ahora olvídense, ahora Pedro de los Palotes no juega, pero ni abate. O sea, si ahora tengo 5 cambios, ahora meto a todos los... Claro, sobre todo Pedro, los grandes. El Osasuna, claro. el Cagliari, qué sé yo, va a quedar en las mismas. Puede decir el Milan también, Bruno, no hay problema. Hay que respetar un poco. Sí, a lo mejor eso lo puede beneficiar. No. Ahí no llegamos a ese extremo. No, fíjate, y con eso voy a cerrar. La lectura del partido del técnico te puede cambiar durante el partido y es allí el mérito del técnico hacer el cambio correcto. Si tú piensas que puedes cambiar durante el juego tu planteamiento por los cambios, que son 5, tu trabajo no lo estás haciendo bien. Si tuviste que recurrir a los 5 cambios, no leíste el partido antes, porque los juegos se ganan antes muchas veces. A que lo puedas modificar, sí, es verdad, y es el mérito de poder hacer el movimiento justo en el momento indicado. 5 modificaciones simplemente va a trastocar completamente eso. La preparación, como bien decía Bruno, del partido no va a ser la misma. Puedes ver los videos, pero tienes un margen de error mucho más amplio. Y el margen de error mucho más amplio va a cambiar definitivamente el fútbol. Claro, ok. Bueno, en todo caso, este fue el primer episodio de Fútbol acá en el Camerino TV y bueno, queremos leer sus comentarios, sus opiniones acerca de estos 5 cambios, qué piensan, si va a ser beneficioso o no
para el fútbol internacional, y obviamente los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Alejandro, para que la gente entienda, si nosotros tenemos 5 cambios, te podemos sacar a ti en cualquier momento, y ahí, digamos, ya es complicado. Bueno, podemos sacar a todo este cuadro que venga en pantalla ahora. Exacto. Exacto. Exactamente. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.